En un mundo donde la libertad de expresión fluye como un río inagotable, existen tierras donde la fe se alza como un acto de audaz desafío, donde la Biblia, ese libro que ha cambiado el curso de almas y naciones, es condenada a un silencio profundo y temido. 7 naciones han levantado muros de censura tan altos como el temor que los construyó, sofocando la voz de la fe con leyes que caen como martillos y castigos que hieren como espinas. Estimado oyente, este documental nos conduce a los rincones más oscuros de la tierra, donde la verdad es perseguida y el evangelio es proscrito como un peligroso secreto. Pero en estos lugares de sombras, el coraje luminoso de quienes desafían la opresión nos muestra que, aunque la Biblia sea vetada, su poder permanece inquebrantable, como una llama que ninguna oscuridad puede extinguir. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise. Cada vez que subimos un nuevo video, empezamos a lo largo de la historia el cristianismo entado. Persecuciones en diversas regiones y épocas desde el Imperio Romano, donde los cristianos eran arrojados a los leones, hasta la Edad Media, donde la Inquisición imponía la ortodoxia religiosa. En la era moderna, nos encontramos con nuevas formas de persecución, a veces sutiles, y otras brutalmente explícitas, en las que el simple acto de leer la Biblia puede costar la vida. La Biblia, que para muchos es una fuente de fe y esperanza, se convierte en un símbolo de resistencia y peligro en ciertos países. Aunque la libertad de religión es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, sin embargo, en varias partes del mundo, este derecho es violentamente suprimido. Las razones van desde el control político hasta la protección de una identidad religiosa específica. En esta exploración, no solo identificaremos estos países, sino que también profundizaremos en las causas de esta represión. En este contexto, entenderemos cómo en pleno siglo XXI la posesión de una Biblia puede ser vista como un acto subversivo y peligroso, desafiando las estructuras de poder y amenazando la estabilidad de regímenes que temen cualquier forma de disidencia. A medida que exploramos estos lugares, reflexionaremos sobre el valor de la libertad religiosa y el coraje de aquellos hermanos que, a pesar de las consecuencias, eligen mantenerse firmes en su fe. A continuación, descubriremos los 7 países donde está prohibido poseer una Biblia. Número 1. Corea del Norte. En Corea del Norte, un régimen totalitario que ha dominado el país desde el año 1948 bajo la dinastía Kim. El cristianismo es percibido como una amenaza directa al poder absoluto del líder supremo. La ideología Juche, que se basa en el culto a la personalidad del líder, exige una lealtad inquebrantable al gobierno y al gran líder. En este contexto, cualquier forma de religión que sugiera la existencia de un poder superior es vista como subversiva. En este contexto, la Biblia está absolutamente prohibida. Poseer una Biblia en Corea del Norte se considera uno de los crímenes más graves que un ciudadano puede cometer. Las consecuencias para aquellos que son descubiertos con una Biblia son extremas y desproporcionadas, variando desde la ejecución pública destinada a servir como advertencia a otros, hasta el envío a los infames campos de trabajo forzado conocidos. Como cuán liso en estos campos, los prisioneros enfrentan condiciones extremadamente inhumanas, que incluyen trabajo extenuante, malnutrición, tortura y abuso psicológico. Estos lugares son esencialmente centros de exterminio a largo plazo, donde pocos sobreviven. Numerosos testimonios de desertores norcoreanos han revelado el horror indescriptible que enfrentan los cristianos en su país. Historias desgarradoras de familias enteras, incluyendo niños pequeños, enviados a estos campos de concentración,
simplemente por haber sido sorprendidas con una Biblia, han sacudido la conciencia internacional. A pesar de estas revelaciones, la situación de los cristianos en Corea del Norte sigue siendo una de las más críticas y desafiantes, y plantea una pregunta urgente sobre la responsabilidad de la comunidad global para intervenir y proteger los derechos humanos fundamentales de estas personas. Número 2. Arabia Saudita. Arabia Saudita, reconocida como el corazón del Islam, es el hogar de las ciudades más sagradas. Para los musulmanes, la Meca y Medina, como guardián de estos lugares, el país sigue una interpretación rigurosa del Islam, conocida como wahabismo, que domina todos los aspectos de la vida pública y privada. En este contexto, el Islam wahabi no solo es la religión oficial, sino la única religión permitida. Cualquier otra práctica religiosa, incluida la cristiana, está estrictamente prohibida y se considera una ofensa grave contra el Estado y la sociedad. El gobierno saudí ha establecido un marco legal y social que castiga con severidad la posesión de textos religiosos no islámicos. Este control se ejerce principalmente a través de la policía religiosa conocida como Mutawa, una fuerza que patrulla las calles y los espacios públicos, velando por la observa estricta de las leyes religiosas. La Mutua tiene el poder de detener a personas sospechosas de practicar cualquier fe que no sea el Islam, y esto incluye el simple acto de poseer una Biblia. Las consecuencias para quienes son descubiertos con una Biblia en su poder pueden ser severas. Los extranjeros enfrentan arrestos interrogatorios, deportaciones inmediatas y, en algunos casos, castigos corporales. Para los ciudadanos saudíes, las penas pueden ser aún más duras, incluyendo largas sentencias de prisión bajo condiciones extremadamente duras. Los cristianos expatriados en Arabia Saudita, que en su mayoría son trabajadores migrantes de países como Filipinas, India o Etiopía, viven bajo una constante vigilancia. Saben que su fe no puede ser expresada públicamente y que incluso en la privacidad de sus hogares deben tomar medidas extremas para ocultar cualquier signo del cristianismo. Un testimonio impactante es el de un trabajador extranjero que relató cómo tuvo que esconder su Biblia dentro de los compartimentos de su casa. Temeroso de que una visita inesperada de la Mutawa pudiera llevar al descubrimiento de su fe, solo podía leerla en la soledad de la noche, cuando estaba seguro de que nadie más podía verlo, siempre con el temor latente de ser descubierto. Esta situación de vigilancia constante y temor silencioso crea un entorno donde la práctica del cristianismo se convierte en un acto clandestino, un desafío cotidiano que no solo amenaza la libertad de culto, sino la vida misma de quienes se atreven a mantener su fe en un entorno tan hostil. A pesar de las estrictas restricciones y el riesgo de severas represalias, muchos cristianos en Arabia Saudita persisten en su fe, mostrando un valor y una dedicación que desafían las opresivas estructuras religiosas y políticas del país. Número 3. Maldivas, conocido mundialmente como un paraíso turístico, con playas de arena blanca y aguas cristalinas, esconde una realidad mucho más oscura y restrictiva para sus habitantes. Detrás de la imagen idílica que atrae a millones de turistas cada año, se encuentra uno de los países más estrictos en términos de control religioso en esta nación insular del Océano Índico. El Islam es la única religión permitida por la Constitución, y cualquier desviación de esta fe es considerada no solo una ofensa grave, sino un acto de traición al Estado y a la comunidad. La Constitución de 2465, Maldivas, establece que todos los ciudadanos deben ser musulmanes, y esta uniformidad religiosa es vigilada de cerca por el gobierno.
Las autoridades no solo prohíben la práctica de otras religiones, sino que también imponen severas restricciones sobre la importación, distribución y posesión de textos religiosos no islámicos. En este contexto, la Biblia, al igual que cualquier otro libro sagrado no islámico, está completamente prohibida. No se permite su entrada al país, y si se descubre a alguien en posesión de una Biblia, las consecuencias pueden ser graves y pueden variar desde el arresto hasta el encarcelamiento en un país donde la religión es tan profundamente entrelazada con la identidad nacional. Ser descubierto practicando el cristianismo puede llevar a ostracismo social, el despido del trabajo e incluso la expulsión de la comunidad. La presión social es intensa y la amenaza de ser denunciado por los propios vecinos es una constante realidad para los cristianos maldos, quienes deben practicar su fe en absoluto secreto. Los testimonios de los pocos cristianos que residen en Maldivas revelan una vida de soledad y peligro constante. La práctica de la fe cristiana en este país es una experiencia profundamente aislada, donde los creyentes deben tomar precauciones extremas para evitar ser descubiertos. Un cristiano maldivo compartió cómo ha memorizado pasajes enteros de la Biblia para poder meditar sobre ellos, ya que poseer una Biblia física es simplemente demasiado arriesgado para él. Y otros como él, la fe se convierte en una lucha silenciosa, vivida en las sombras, donde el simple acto de orar o leer las Escrituras puede significar el fin de su vida tal como la conocen. Este testimonio refleja la realidad de muchos cristianos. En Maldivas, vivir su fe bajo un régimen que no solo la prohíbe, sino que la persigue activamente, en un país donde la religión dominante define la identidad y la pertenencia, los cristianos se ven obligados a esconderse y a vivir en constante temor de ser descubiertos. A pesar de estas circunstancias tan difíciles, su fe permanece, aunque se mantenga en silencio como una llama que sigue, ardiendo en lo más profundo de su ser. Número 4. Somalia. Un país asolado por décadas de guerra civil y fragmentado por la violencia sectaria. Es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Silencio con lágrimas en los ojos. Este testimonio es solo uno de los muchos que ilustran la difícil realidad que enfrentan los cristianos en Afganistán. Viven constantemente bajo la sombra del miedo, sabiendo que cualquier persona en quien confíen podría traicionarlos, ya sea por convicción religiosa o por la presión del régimen talibán. A pesar de las inmensas dificultades, algunos cristianos en Afganistán continúan practicando su fe en secreto, encontrando formas ingeniosas y arriesgadas de conectarse con otros creyentes y de mantener viva su esperanza en un entorno donde ser cristiano es un acto de coraje extremo. Número 6. Pakistán, una nación con una rica historia cultural y religiosa, ha sido escenario de profundas tensiones entre su identidad como un Estado islámico y la presencia de minorías religiosas. Aunque la Constitución de Pakistán no prohíbe explícitamente la Biblia ni la práctica del cristianismo, el país está marcado por leyes de blasfemia extremadamente estrictas que son utilizadas con frecuencia para perseguir a las minorías, especialmente a los cristianos. Estas leyes, introducidas durante la década de 1980, permiten que cualquier crítica al Islam, al Corán o al profeta Mahoma sea castigada con la pena de muerte o cadena perpetua en este entorno. La Biblia, vista como un texto que puede incitar a críticas contra el Islam, se convierte en un objeto peligroso para quienes la poseen. Las leyes de blasfemia en Pakistán son notoriamente vagas y están sujetas a una amplia interpretación, lo que permite su abuso en disputas personales o por motivos de discriminación religiosa.
Los cristianos en Pakistán, que constituyen una pequeña minoría, viven bajo una presión constante, temiendo que cualquier acción o palabra sea malinterpretada como blasfema. La mera posesión de una Biblia puede ser vista como un acto provocativo y en muchos casos ha llevado a ataques violentos por parte de multitudes enfurecidas que buscan hacer justicia por su propia mano antes de que intervengan las autoridades. Para los cristianos en Pakistán, poseer una Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también un riesgo constante. Las 24 horas del día, comunidades cristianas a menudo son vigiladas y cualquier señal de insubordinación religiosa puede desencadenar acusaciones de blasfemia. En casos extremos, los cristianos han sido atacados por multitudes furiosas, sus hogares han sido incendiados y sus lares de culto profanados. El sistema judicial en Pakistán, influenciado por presiones sociales y religiosas, a menudo falla en proteger a los acusados de blasfemia, quienes enfrentan largas detenciones sin juicio, torturas y en muchos casos la muerte. El caso de Asia Bibi es quizás el ejemplo más conocido de las terribles consecuencias de las leyes de blasfemia en Pakistán. Asia Bibi, una mujer cristiana de una pequeña aldea, fue acusada de blasfemia en 2009. Después de un desacuerdo con vecinos musulmanes por beber agua de un pozo, lo que llevó a un acalorado intercambio de palabras sobre su fe. A raíz de esto fue arrestada y condenada a muerte, pasando casi una década en el corredor de la muerte antes de ser absuelta en 2018 tras una intensa presión internacional durante su tiempo en prisión. Asia Bibi sufrió amenazas constantes y vivió en condiciones deplorables, mientras su familia también enfrentaba hostigamiento y tuvo que esconderse para evitar represalias. El caso de Asia Bibi resalta el peligro constante que enfrentan los cristianos en Pakistán, donde la mera defensa de su fe puede llevar a una acusación de blasfemia y a un sufrimiento indescriptible. Este clima de constante vigilancia y peligro obliga a los cristianos a practicar su fe en secreto, limitando severamente su libertad religiosa y su derecho a vivir sin música. Temor número 7. Irán. Irán, una nación con una rica historia que se remonta a miles de años, es hoy un país gobernado bajo un estricto régimen islámico chiita desde la Revolución Islámica de 1979. Cuando el último Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado y el ayatolá Ruhollah Khomeini llegó al poder, Irán ha estado bajo un sistema teocrático que combina la autoridad religiosa con la política. Este régimen impone la ley islámica o sharia como base del orden social y legal del país y controla rigurosamente todas las actividades religiosas. Aunque la constitución iraní reconoce oficialmente a algunas minorías religiosas como los cristianos, zoroastrianos y judíos, esta tolerancia es superficial. La realidad es que los conversos del Islam al cristianismo, así como aquellos que intentan evangelizar, enfrentan una persecución severa y sistemática. El gobierno iraní considera la conversión al cristianismo como una amenaza directa a la identidad islámica del país y una forma de subversión contra el Estado. Este temor se traduce en una represión intensa de cualquier actividad cristiana, especialmente aquellas relacionadas con el proselitismo. La distribución de Biblias en Irán está completamente prohibida, y cualquier intento de compartir o enseñar el cristianismo es castigado severamente. Las reuniones de cristianos para estudiar la Biblia, que a menudo se realizan en secreto en casas particulares, son un objetivo constante para las redadas de la policía religiosa. Estas reuniones clandestinas, conocidas como iglesias en casa, son vistas por el gobierno como intentos de socavar el régimen y los líderes de estas congregaciones son perseguidos con particular ferocidad. Las autoridades iraníes no solo buscan desmantelar estas redes,
sino que también intentan intimidar a la comunidad cristiana mediante arrestos y encarcelamientos prolongados. Los cristianos que son arrestados a menudo enfrentan cargos de actuar contra la seguridad nacional, una acusación vaga que permite al gobierno justificar prácticamente cualquier medida represiva en prisión. Muchos de estos cristianos son sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo tortura física y psicológica, con el objetivo de obtener confesiones o forzarlos a renunciar a su fe. Un testimonio particularmente impactante es el de un pastor cristiano iraní que fue arrestado en medio de la noche por la policía secreta. Su crimen fue liderar una pequeña congregación de cristianos y distribuir Biblias en farsi a aquellos que estaban interesados en aprender más sobre el CR. El arresto se llevó a cabo con la brutalidad característica de las fuerzas de seguridad iraníes. El pastor fue sacado de su casa, sin previo aviso frente a su familia aterrorizada, y llevado a un lugar desconocido durante su encarcelamiento. Fue sometido a meses de tortura. Las autoridades intentaron romper su voluntad a través de palizas, aislamiento y amenazas constantes de ejecutar a su familia si no cooperaba. A pesar de este tratamiento, el pastor se negó a renunciar a su fe o a revelar los nombres de otros miembros de su iglesia. Después de meses de sufrimiento, fue liberado, pero bajo la estricta condición de que abandonara el país de inmediato, forzado a dejar atrás todo lo que conocía. El pastor huyó de Irán, buscando refugio en un país donde pudiera practicar su fe en libertad. Este relato no es un caso aislado, sino una representación de la dura realidad que enfrentan los cristianos en Irán. La combinación de represión estatal, vigilancia constante y la amenaza de violencia ha creado un ambiente donde la fe cristiana solo puede practicarse en secreto y bajo un gran riesgo personal. A pesar de estos desafíos, muchos cristianos en Irán continúan reuniéndose en secreto, orando juntos y compartiendo la Biblia en la clandestinidad, demostrando un coraje y una devoción inquebrantables. Su resistencia frente a la opresión es un testimonio poderoso de la fe que, a pesar de todas las adversidades, sigue floreciendo en las sombras de un régimen que busca erradicarla. Apreciados oyentes, es desgarrador pensar que mientras muchos de nosotros podemos leer la Biblia con total libertad, millones de personas en el mundo arriesgan sus vidas para acceder a este libro sagrado. Esto debe llevarnos a reflexionar y valorar lo que tenemos muchas veces con una Biblia en nuestras manos. Dejamos de leerla. Y aunque tenemos un lugar donde congregarnos, no lo hacemos. Es momento de despertar y valorar lo que se nos ha dado, como nos enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 48 más. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Música. Existe un principio fundamental en este versículo. Cuanto más privilegio se nos otorga, más se nos pedirá cuentas. Considera, por ejemplo, la facilidad con la que muchos de nosotros podemos acceder a una Biblia, leerla en paz y congregarnos libremente, mientras que otros en diferentes partes del mundo no tienen esa posibilidad debido a las duras restricciones y persecuciones que enfrentan. Si tienes la bendición de tener una Biblia en tus manos, mientras otros no pueden ni siquiera poseer una, por las razones que hemos discutido, pregúntate, ¿a quién crees que Dios le demandará más? Esta es una llamada a la reflexión profunda, a reconsiderar cómo valoramos nuestra fe y la palabra de Dios que se nos ha dado con tanta facilidad. Es crucial que no solo apreciemos este privilegio, sino que lo utilicemos sabiamente. La facilidad con la que podemos acceder a la Biblia y practicar nuestra fe nos coloca en una posición de responsabilidad.
No debemos ser complacientes ni indiferentes. Debemos aprovechar cada oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, estudiar su palabra y vivir conforme a sus enseñanzas. Estimado oyente, no permitas que la comodidad te haga olvidar el valor incalculable de lo que tienes. Reflexiona sobre tu compromiso con la fe y la importancia de valorar lo que muchos otros solo pueden soñar con tener. Finalmente, es nuestra responsabilidad como creyentes orar por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo que están atravesando persecuciones inimaginables por su fe. Que nuestras oraciones los fortalezcan y que su testimonio inspire a todos nosotros a valorar y defender la libertad que tenemos, apreciados oyentes. Les invito a unirse en esta oración para renovar nuestro compromiso con Dios y su palabra. Que este sea un momento para música rededication, reconociendo el inmenso privilegio que tenemos de poder leer tu palabra y adorarte en libertad. Te pedimos perdón por las veces en que hemos tomado este regalo por sentado y te pedimos que renueves en nosotros un profundo amor y reverencia por tu palabra. Ayúdanos a comprometernos nuevamente a estudiar las Escrituras, a vivir conforme a tus enseñanzas y a buscarte de todo corazón en cada aspecto de nuestras vidas. Señor, en este momento también queremos elevar nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que están siendo perseguidos por su fe en ti. Tú conoces sus sufrimientos, sus miedos y las pruebas que enfrentan cada día. Te pedimos que les des fuerzas, valor y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sientan tu presencia cercana en medio de sus tribulaciones y que su fe permanezca firme a pesar de las adversidades. Te rogamos, Dios, que abras caminos donde parece no haberlos, que los protejas de aquellos que buscan hacerles daño y que a través de su testimonio muchos más lleguen a conocerte. Fortalece a la Iglesia en estos lugares de persecución y permite que tu luz brille aún más fuerte en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.